Hola, buenas tardes. Estamos en un martes de octubre del 2022, en este caso en el ciclo Referentes, capítulo 16, capítulo 109, desde que yo empecé con estas entrevistas, con estas charlas con colegas músicos. Y el invitado de hoy es desde Tigre, Walter Castro, Mm. bandoneonista importantísimo de una generación que ya después vamos a hablar, con una larga carrera dentro del tango, llamémosle tradicional, y después hacia otras vertientes. Tuvimos una previa bastante interesante donde filosofamos de música y de fútbol. Así que después vamos a charlar de eso. Walter, buenas tardes. Bueno, un gusto y desde ya buenas tardes en esta primavera acá en Tigre. Soy originario de Tigre, así que me siento muy contento. Viví un par de años, más de un par de años en Capital, pero dice que siempre se vuelve al primer amor, así que bueno, Claro. volví a vivir a Tigre. Claro, claro. Qué bueno. Sí. Con Walter nos une un par de circunstancias que son que trabajamos, fuimos compañeros durante muchos años en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y ahí se dio unas cuantas charlas que tuvimos durante todos estos Mm. años y también en la mediados de la década del 90 Walter vino un par de veces de cambio al grupo de tango de Rodolfo Alchurrón en el cual yo estaba, así que compartimos música también con Walter. Sí. Y en una de esas charlas que tuvimos con Walter en algún momento, calculo que en la calle Italia de haber sido, en la EMPA de los 90 seguramente, o quizá un poquito después, un día me cuenta cómo fue su iniciación con la música y qué influencia tuvo el padre de Walter en todo esto. Mm. Así que estaría bueno que cuentes cómo fue tu primer llamado hacia la música y si tu padre ha sido el generador de eso, ¿no? Sí, sin duda. Mi papá fue semiprofesional, digamos, llegó a tocar en orquesta, bueno, tuvo su sexteto Mirá. con un sobrino mucho más chico que él, porque él era una familia de dos hermanos y ese sobrino es el hijo del hermano mayor y él es el menor de los dos, mi papá. Ujú. O sea que tenían casi la misma edad, bueno, Mirá. más chico. Que está viviendo en Nueva York, que es bandoneonista, que se llama Tito Castro, conocido, bueno, en Ujú. el ambiente del tango. Ya está grande, ya, ¿no? Pero bueno, vive allá, hizo toda una carrera. Y bueno, nada, mi viejo, qué sé yo, en determinado momento me dijo un día si... En realidad la historia es que el bandoneón él lo dejó de tocar porque se dedicó a ser comerciante, digamos, tenía Ujú. comercio. Claro. Y, y el bandoneón, vos sabés que es un instrumento que se saca cada tanto a ventilar, como todos los instrumentos, pero bueno, el bandoneón Mirá. es un instrumento que está en un estuche, que de repente tiene un fuelle medio de cartón y otros materiales. Sí. Entonces cuando lo sacaban, yo siempre trataba de tocarlo, me llamaba mucho la atención todos los botones que tenía, que parecía un portero eléctrico, como dice Capusotto. Así que nada, emitía un sonido siempre raro porque tocabas, en la primera experiencia que tuve sentir eso, que era como algo disonante, porque justamente cuando tocabas varios de esos botones o tratabas de estirar, como tiene un teclado muy disímil, no era un sonido melódico, ¿se entiende? Claro, claro, Armonioso. claro. Así que en un momento mi papá dice, ¿querés estudiar? Bueno, seguramente él me preguntaba ya con la decisión tomada. Claro. Tenés que estudiar. Claro. Así que Claro. no, empecé a los 8 años, creo que eran Mirá. 8, sí, a los 8, porque empecé a estudiar solfeo, Mirá. bueno, lo que es todo lo de la teoría. Y nos íbamos con mi mamá y mi abuela hasta Belgrano, acá vivo en Monroe, desde Tigre, tomábamos el 60. Y bueno, nada, hice un año de teoría y a los 9 empecé a estudiar, cómo se llama el bandoneón en sí, que bueno, me quedaba muy grande, Ah, me ponían ladrillos o un banquito porque no alcanzaba a los pies y la mano metía toda la mano dentro de la correa porque por supuesto claro, la mano era tan chiquita que no llegaba al teclado si la ponía como tiene que ir, claro, ¿no? claro, claro. Así que bueno, eh,
Bueno, qué sé yo, y eso fue un poco la historia y lo que te contaba hoy. Yo me considero una generación de músicos pioneros del tango en su Ujú. vuelta, porque imagínate que hoy parece visto así, parece como que muy normal, un bandoneón, un bandoneonista joven. Sí, En ese momento no existía un bandoneonista joven, o no, sea, había dos o tres referentes que por ahí podía ser Marconi y Pane, pero ya eran tipos grandes, claro, ¿no? Eran maduros, digo. Y el tango era visto como una cuestión totalmente de viejo, pero te lo puedo asegurar porque yo lo viví en carne propia, claro. que era visto como una música de viejos, y el bandoneón también. Yo te contaba en la previa que yo de niño, mis viejos escuchaban mucho tango, veían el famoso programa Grandes Valores del Tango en Canal Ah, 9 sí, con sí, Silvio Soldán. sí, Y claro, sí. todos los tipos que tocaban, salvo el caso único de Guillermo Fernández, que era el cantante niño en aquella época, Claro, exacto. pero todos los tipos que tocaban en las orquestas, que iban pasando en la orquesta estable, digamos, en las otras orquestas que tocaban, era toda gente grande. Digo yo Sí, desde mi niñez, era tipos que tendrían de 40 años para arriba, como mínimo. Entonces, era difícil encontrar un muchacho joven tocando en una orquesta, y me parece que la generación tuya, a mediados de los 80, más o menos, este, empieza a formatear el tango de otra manera, y me parece que tiene mucho que ver la escuela de Avellaneda en eso también, ¿no? En la generación de músicos de tango sí. que empiezan a trabajar dentro del tango siendo muy jóvenes, ¿no? Sí, en un momento se frizó la imagen, no sé si Ah, a vos te pasó. Yo creo que a eh, mí me pasó. pero fue un Bueno, no importa. segundito. Ah, ok, ok. Sí, Sigamos. sí, sí, coincido totalmente con lo que decís. O sea, era un género. Yo creo que, bueno, por eso te digo, pertenecimos a una generación y mi salvación musical desde el punto de vista de que yo, ¿qué pasa? Uno es chiquito y empieza a tener una dinámica de estudio que bueno, mi viejo me decía, tenés que estudiar todos los días 1 hora, 2 horas, después el colegio, y después hacer lo que querés, me decía, ¿no? O sea, Claro. salís a jugar al fútbol, cosa que es otra de mis vocaciones, es el fútbol. Yo Ujú. siempre lo jugué de chico y quise ser jugador de fútbol, ¿no? Y hoy quisiera ser jugador de fútbol. Ya está, ya fue, pero digo, eh, y entonces me iba a jugar al fútbol, de todo tipo jugaba con gente más grande, con pibes de mi edad, pateaba penales, enloquecido por el fútbol. Y como se llama, mi viejo me decía, vos tenés que estudiar 1 hora, bueno, entonces uno empieza a tener facilidad. Entonces cuando te veía que tenía facilidad, ¿qué hacía? Te incentivaban cada vez más, ¿viste? Claro, Imagínate, yo iba a claro, claro. a la fiesta de familiares y tenía que llevar el bandoneón. Eras el centro de Y atracción. centro de atracción, paraban la comida, ¿viste? Después de la comida y se tomaban el café Que y me toque traían el Walter, bandoneón. que toque Walter. Claro, 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 ¿viste? Y después por ahí algún programa de televisión que alguna vez hice de chiquito también que me llevaron y toqué y viste, que iba mirá, bien y bueno, ya te transformabas eras el ídolo del barrio, ¿viste? Y de claro, la familia, más que nada, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, entonces te incentivaban más todavía. Y yo en un punto sentía que mis compañeros de primaria, no tenían nada que ver ni con el bandoneón. Yo No, no les había contado hasta te que un daba día vergüenza, te daba me daba vergüenza. vergüenza, hasta que un día busqué el termo. Bueno, hasta que un día me fueron a buscar las directoras del colegio a mi casa y se enteraron de que yo tocaba el bandoneón y bueno, me dijeron, querés tocar en los actos, bueno, en todo lo que era la cuestión de la escuela y empecé a tocar y imagínate, tocaba con la cabeza metida dentro de la panza porque no tenía vergüenza. Ahora, cuando terminaba de tocar, bueno, me transformaba un poco en el ídolo o en el Total. bicho raro. Capaz que era el bicho raro, ¿viste? Entonces, bueno, Sí, ahí era como una dualidad que uno tenía a esa edad, digamos, ¿no? Siendo chico decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me gusta, no me gusta? Y bueno, lo que yo digo, la salvación que tuve para mí desde el punto de vista musical es haber descubierto a Astor Piazzolla. claro, claro. Qué referente, Eh, ¿no? Qué referente.
Claro, porque imagínate, cuando yo te digo lo de pionero, creo que esto por ahí en algunos reportajes lo hablé, pero digamos, no lo uní nunca con con lo que podría decir ahora, esta cosa que uno llega a esa idea, ¿no? Eh, para mí el referente era Piazzolla, pero siempre fue, y de repente tuve la suerte después de tener muchos años después la posibilidad de ir con el quinteto original, bueno, por supuesto, menos Piazzolla, a tocar a México y después tocar muchos años con Pablo Ziegler, también toqué un par de años con López Ruiz, grabar muchos discos con Pablo y creo que eso, viste, lo que hablaba hoy, hay una cuestión, creo, casualidad y de causalidad en la vida y en ese momento mi salvación musical fue Astor, porque empecé escuchando una música que dije, esto no es tango, si de repente hoy lo escuchan, va a generar Una una rispidez, discusión. una rispidez. Claro, una discusión que ya viene de esa época, pero Sí, sí, digamos, sí, yo sí. sentía en ese momento que eso no era tango, que era otra música que asociaba a Buenos Aires y al bandoneón de una forma, ¿viste? Y de repente empezar a descubrir discos como Jerry Mulligan con el Uf, saxo, bueno, tocar Astor con otros instrumentos, con guitarra eléctrica, digamos, de caja, no sé. Entonces yo me dormía escuchando Astor y de repente me acuerdo que le decía a mi primo más grande o a gente le decía, mirá, escuchá esta música. Y todo el mundo me decía, sí, es linda, pero no es tango, te decían. Te lo juro que todo el mundo te decía eso. Entonces yo digo, años esa discusión por ahí seguía, continuaba en ese momento y la gente pensaba de una forma que a mí me llamaba la atención. sí, Pero bueno, yo sentía que me sentía identificado con el bandoneón desde ese lugar, ¿se entiende? No era que no me claro. gustaba hacer tango tradicional, ¿no? No, no, claro, claro, no. Pero yo, después, pasados los años, vi que por ahí los jóvenes, los alumnos inclusive de Avellaneda, se sienten más identificados, o hubo una época donde se sintieron más identificados con el tango tradicional. Yo creo que cuando empecé a estudiar, yo no me sentía tan identificado con el tango tradicional, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Tu viejo era un tanguero más bien tradicional, digamos. Sí, mi viejo también era un tanguero tradicional, hincha de Pugliese. Ah, Hincha de Pugliese y fanático del Tano Ruggiero, mirá, qué loco, porque ¿no? aparte había tenido un amigo en Villa Porredón, donde él vivió, que era conocido del Tano Ruggiero, de ahí Ah, de esa zona, porque creo que el Tano vivía por ahí, o en un barrio parecido, bueno, no sé, por ahí mirá, cerca, digo, mirá, y, y él siempre me contaba las anécdotas, qué sé yo, y yo decía, sí, está fenómeno, Pugliese, me encanta, qué sé yo, pero bueno, de repente yo le hablaba a Piazzolla y le digo, aparte, fíjate, el tipo toca parado. Para claro. mí era raro, viste, ver un bandoneonista y aparte No, todo de negro, cosa que, viste, en esa época hay que, digamos, hay que ponerse en el momento, ¿no? Histórico que claro, vos veías a los tangueros tocando de traje, claro, claro. ¿entendés? Entonces, Astor tocaba todo de negro parado y el bandoneón era negro. O sea, era un bandoneón liso, que para mí era como tener una, ¿viste? Una Gibson, o no sé, un Mercedes-Benz, porque yo tenía el mío, era nacarado. Y Claro, claro. hoy me encantan los bandoneones nacarados, pero en ese momento No, era como que, claro, no, tenía todas esas flores, todas esas cosas, era medio como un símbolo, ¿viste? Medio de viejo, ¿viste? El claro, bandoneón liso. claro, Entonces claro. yo creo que Piazzolla fue sin duda esa gente que surge y que ve el futuro de una forma muy clara, distinta a como podemos ver el resto de la gente. Me parece que Astor y unos cuantos más ven el futuro, digamos, están adelantados a su época, me parece, ¿no? Creo que Astor Yo creo que estaba adelantado por lo menos, no sé, 50 años. Yo creo que sí. Aparte, fíjate que la forma de vestirse, la forma de ponerle los títulos a los tangos, porque yo Tal digo hoy cual. tangos, a los temas, la muerte del ángel, no sé, qué sé yo, no sé, los títulos que tienen, balada para mi muerte, balada para un loco,
el que se te ocurra, no sé, Calambre. Bueno, yo conozco muchas anécdotas, imagínate de cómo llegaron a ponerle los títulos, bueno, porque después me junté con gente que lo conoció Claro, y, y imagínate que eso me interesó mucho, pero vos decís, estaba adelantado en tocar el bandoneón parado, en la música que componía, en cómo tocaba, en cómo se vestía, en el título de los temas, en todo. O sea, sí, ¿cómo, viste, cómo puede ser que alguien encarne una síntesis tan grande, ¿no? sí. Sí, sí, es muy interesante porque además el tipo lo descubre eso muy joven y cuando Astor va a estudiar a París con Nadia Boulanger, que él Sí, quería, en realidad él quería ser compositor académico, digamos, ¿no? sí, Y Nadia le dice, a ver, toque algo suyo. Entonces Astor le toca no me acuerdo qué y le dice, usted tiene que ir por ahí, no por la música académica. claro. Y ahí el tipo hizo una reconversión y se convirtió en lo que se convirtió después, digamos, ¿no? No, bueno, y por eso yo digo, para mí fue una salvación desde el punto de vista del bandoneón, porque creo que eso fue lo que me motivó a seguir estudiando, más allá de la exigencia por ahí que pude haber tenido hasta cierto momento de mi viejo o de Claro, mi familia, porque ahí yo empecé a sentir que realmente me gustaba, ¿viste? Que me gustaba el bandoneón, que me claro, gustaba, que había una música que me parecía que era de otro planeta y que de repente yo sentía que la mayoría no me entendía que esa música era distinta. Estoy claro, hablando en ese momento histórico, ¿viste? Que parece que cuando uno después, a través de los años, uno mismo la naturaliza esta claro, situación. ¿Se entiende? claro, claro. Sí, es muy Pero interesante, es muy pero interesante, en ese momento yo sentía que era una música distinta y era de otro planeta y le contaba a la gente o a mis grupos familiares y me decían, sí, está bueno, qué sé yo. ¿Viste? Y yo decía, esto es muy grosso lo que está pasando. Y bueno, imagínate, me iba y me compraba los cassettes. Tenía todos los cassettes de Astor, claro, identificaba las disquerías donde había cassettes de colores distintos del tipo. claro. Entonces iba y le pedía al tipo, al dueño, que me bajara ese cassette. Entonces ahí miraba y yo digo, claro, este no lo tengo, a ver qué tiene. Ah, Y me lo claro, compraba y tenía toda una colección de la música de Astor, ¿viste? Pero para la época, es lo que digo, éramos como nosotros, una generación de pioneros, de músicos que empezaron a tocar de vuelta el tango, ¿no? claro, claro. Che, Walter, ¿cómo, como para ir un poco para atrás, después de tu proceso de estudiante ahí con tu viejo y después en los años juveniles, ¿cuál es la primera posibilidad de tocar formalmente ya en grupo o en laburo artístico o lo que sea, ¿no? Sí, mira, la primera posibilidad que me dio fue un pianista que se llama Roberto Siri, que formó una orquesta de juvenil Ah, y mira. que, y que yo me junté con él, con mi papá, así que mira, imagínate, tenía 16 años yo creo, y me junté en un bar y el tipo le pidió permiso a mi viejo y le explicó cuál era el proyecto y todo. Ah, Y mira. bueno, en ese momento yo ya estudiaba con Domingo Matío, que era bandoneonista, había sido bandoneonista y profesor, era en ese momento había sido bandoneonista de Troilo, Ah, y, y bueno, él tenía varios alumnos y era el único profesor de bandoneón del planeta que tenía bandoneonistas jóvenes. ah, Entonces, mira. él le ofreció a Daniel Bufa, que no se dedica pero más al bandoneón, que tocaba muy bien, a Gilberto Pereira, que es un bandoneonista que está viviendo en París, que bueno, tampoco le perdí un poco el rastro, y un par más, y ahí se formó la orquesta. Yo después de ahí, cuando me voy, yo soy el que de la idea y se la planteo a un productor, formo el sexteto menor, que era Ah, la contracara del sexteto mayor, mira. siendo que, bueno, ellos nos brindaron cierto apoyo, con el pianista, con Nicolás Ledesma, bueno, con Ah, varios mira. músicos más. Ese sexteto después tiene que cambiar de nombre por una cuestión legal, porque el productor nos manda a cortar documento porque nosotros un poco queríamos conseguir laburo y quisimos hacer la nuestra, y cambia de nombre y se llama Sexteto Sur. Ah, Ahí yo me voy después de un tiempo,
y me convoca Pugliese, bueno, voy a dar un examen, o bueno, un examen, una entrevista. Una prueba, claro. Sí, que visto a años luz era una locura, porque ¿viste? Yo estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo en mi casa, no me acuerdo qué compromiso tenía, y miro la hora y digo, uy, tengo que ir a la casa del tango, y me voy y llego tarde, llego a las 5:05, me había citado a las 5. Y cuando llego me dice, lo saludo a Pugliese, imagínate, saludarlo a Pugliese, era como saludar Claro, a Che claro. Guevara. Claro, claro, claro. Y me dice, discúlpame, ¿no era a las 5? Así empezó. Pero te lo juro. Me dice, ¿no era a las 5? Es Y yo le digo, buenísimo. era la década del 90. Yo le digo, Claro, ¿sabe lo que pasa, Osvaldo? Que hay una manifestación, le dije, no sé de qué. Que de sí. verdad había manifestaciones todos los días. Claro, claro. Y, y me dice, era creo que marzo, no, abril o mayo, y ya hacía mucho frío. Y me dice, toca. Ah, Entonces tuve que agarrar el bandoneón. Y bueno, me puse a tocar un arreglo de bandoneón, creo que algo de Leopoldo Federico, no me acuerdo qué era. No sé si fuera Rayuela ajá, o Mala Junta, que encima tenía que ver con la orquesta, porque viste, Osvaldo tenía una versión de Mala Junta impresionante. Bueno, claro. y cuando lo toco me dice, muy bien, me dice, pero ahora toca algo para bailar, me dice. Entonces, bueno, toqué quejas de bandoneón Mm. y terminé de tocar y no me dijo absolutamente nada y se fue a reunirse con los músicos. Y encima estaba toda la orquesta, ¿viste? Ah, ah. Más allá de la orquesta, eran 10 tipos que te estaban escuchando. No, tremendo. Y, y nada, y se fueron, y se reunieron, estuvieron hablando ahí bien, y vino uno de los músicos y me dijo, bueno, mirá, va a venir está el sastre acá que te va a tomar la medida del traje, que nos vamos a hacer todo, porque nos vamos ahora en mayo, nos vamos a Chile. Así que ya estás en la orquesta. Qué Y, locura, y ¿no? nada, imagínate, viste, fue para mí tremendo. Y aparte, en ese momento yo estaba estudiando con Néstor Marconi, Ah, que bueno, imagínate, era un bandoneonista, es un bandoneonista tremendo. sí, Bueno, sí, yo sí, lo sí. tenía Arreglador, tremendo. claro, pero digo, en ese momento lo tenía como profesor y como referente. Y él me dice, mirá, Walter, me dice, yo estoy en un espectáculo que se llama Imágenes de la Plaza, donde estamos tocando con la orquesta de Horacio Salgán, me dice. Y hay un bandoneonista que se va de gira con Susana Rinaldi, que no me puedo acordar ahora el nombre. Bueno, es un bandoneonista que la acompañó muchos años. Ujú. Eh, y me dice, ¿no querés venir, no querés agarrar el laburo? Y le dije, sí. Y me dice, bueno, mirá, acá te doy las partes. Creo que eran las partes del segundo bandoneón o el tercero, no me acuerdo bien. Y, y entonces, imagínate, en ese momento voy a tocar y ¿qué pasa? El que entraba ahí, el segundo bandoneón, era el segundo bandoneón, yo creo, porque el que entraba ahí de segundo bandoneón hacía un laburo con un sexteto en el medio del espectáculo, Ah, también de dos bandoneones, que el pianista sabe quién era, Orlando Trípodi. Entonces, qué yo bárbaro. conozco yo conozco a Orlando Trípodi, hago como cierta confianza, o bueno, Claro. musicalmente empezamos a tocar, y a la vez toco con la orquesta de Salgán. En el final del espectáculo hacían 5 o 6 temas, y a la vez estaba entrando a la orquesta Pugliese haciendo algunos laburos que por supuesto no eran laburos de mucha continuidad, por ahí tenías uno o Claro, dos laburos por mes, claro. entonces eso te permitía tener Otras otro tipo de cosas. laburo. Ahora, Claro, vamos a hacer una coma acá porque me interesa sí, esta sí, reflexión que vos hiciste recién con respecto a tu padre, que era fanático de Pugliese, era sí, hincha, como decían en aquella época, hincha de Pugliese. sí. Cuando vos le contaste a tu viejo que vos entraste a la orquesta de Pugliese, ¿qué te dijo? No, mi viejo no me dijo mucho, digamos, se emocionó, Ah, se puso contento, pero no me dijo demasiado, porque era, qué sé yo, viste, era una generación de padres que yo siempre digo, mi viejo yo hoy no lo tengo más, murió ujú, de 80 y pico de años, y, ujú, y lo recuerdo como alguien
como alguien que digo siempre que justamente vos citás a Pugliese, y en esto hago también una coma y después voy a lo que vos me preguntaste. Vale. Yo no conocí a nadie en la vida tan consecuente como Osvaldo Pugliese. No, todo el Tan, mundo habla de lo tan mismo. Pero yo lo viví porque yo lo viví en carne propia. Imagínate, yo estuve del 91 al 95 tocando en la orquesta de él. Ujú. Nunca conocí a alguien que me dijera tantas frases con las cuales hoy las recuerdo y son pilares para vivir el día a día. Por ejemplo, me dijo, yo no soy músico, yo no soy músico, me dijo, yo soy laburante de la música. Y yo Mirá, hoy me considero lo mismo, porque es tan difícil esta profesión, tan competitiva, tan difícil el éxito y tan difícil el fracaso, que uno creo que tiene que considerarse eso, un laburante, alguien que construye todos los días algo, no sé, lo que algo pasa, para adelante. lo que pasa que ahí me parece que también se mezcla en el caso de Don Osvaldo el tema Sí. de la ideología del tipo, ¿no? Claro, bueno, a Claro. eso iba. Y entonces, también, viste, alguna vez me escuchó tocar solo, que yo tocaba en esa época, imagínate, estudiaba con Marconi, que sé yo, me dice, te voy a hacer una pregunta, me dice, ¿por qué tanto viri, 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 viri? Me dice. Entonces, bueno, imagínate, yo en ese momento Claro, lo acepté con toda la sabiduría, no es que me puse mal, porque yo sentía que estaba bueno lo que estaba tocando, pero claro, me claro, dice, claro, mira, te voy a decir algo, la música es estética, me dice, claro. y la vida es ética, me dijo. Mirá. Y se puso el dedo así y me dijo, tenés que tener muy claro lo que querés decir. Y se acabó Chao, el mensaje. chao, chao, chao. No, pero además, otra cosa interesante a marcar, ¿qué edad tenías vos ahí en ese momento? Y bueno, tenía un pico, bueno, ¿qué edad tenía? 20 años, una 20 cosa años. así. ¿Y Pugliese qué edad Sí. tenía? Y Pugliese tenía 80 y monedas, ponele 80. Ponele 80. Que un tipo de Sí, 80 años, con el prestigio que sí, se ganó durante toda su vida, Pugliese, sí, con su estética musical y con su ideología, le hable a un pibe de 20 sí, años de la orquesta, que si te tomó la orquesta, quiere decir que tu valor era muy grande, ¿no? sí, sí, Hay sí, que sí, tener sí, 80 años, hay que tener 80 años y recibir a un pibe de 20 años a tocar con vos de igual a igual, digamos, como hacía Pugliese, sí. y bajarte esas líneas, no solamente musicales, sino de concepción del arte, digamos, ¿no? Y de la vida. Sí, aparte, bueno, viste, contarte cosas, digo, lo que yo siempre digo, yo en ese momento, imagínate hacerte una composición de lugar, era el 1 a 1. Claro, claro, Eh, eh, yo ganaba, y no tengo por qué ocultarlo, ganaba más o menos $300 por función, mm, y Pugliese ganaba 1000 y algo. Ponele que llegó, que cuando yo me fui de la orquesta, terminé ganando $400 y Pugliese terminó ganando 1100 antes de morirse. ¿A vos claro, te parece que Osvaldo Pugliese podría haber ganado lo que ganaba? Ganaba un poco más del doble de lo que ganaba yo. claro, que Si a eras vos te un parece que pibe, que eras un pibe. era de un pibe y era Osvaldo Pugliese, o sea, uno de los pilares fundamentales de la música de Argentina del tango, y Del no siglo solo XX, del siglo claro, XX. pero no solo como músico, sino como patrimonio de su personalidad y de todo lo que fue. O sea, Claro, eso para mí es un ejemplo tremendo, tremendo, muy fuerte, tremendo, ¿no? Muy que fuerte. creo que te marca más allá de las circunstancias de las cuales uno lo vivió como momento histórico, sino que te marca en el día a día de tu forma de ser también, por lo menos lo que a mí me pasó, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de compartir con gente como esta que vos nombraste, con Pugliese y con varios más que vamos a nombrar ahora, Sí, no solamente es la cuestión del papel de la música, del ensayo, de las giras, del trabajo musical en sí, sino que muchas veces
la sabiduría que los tipos tienen, llegado ese momento de la vida, que te pueden hablar desde un lugar casi, cuasi paternalista, te diría, ¿no? Qué Sí, importante, ¿no? A veces. eh, sí, sí, aparte encontrarte con ejemplos de vida todo el tiempo. Yo jugaba al truco con el viejo, le encantaba jugar al truco ah, en los camarines de los teatros y de repente por ahí te decía, en tal año, me decían, en tal año me llamó Perón a la quinta. Imagínate, no, no. imagínate, yo vengo de una familia peronista, o Ah, sea, muy peronista, y que te diga en ese momento, alguien que lo llamó Perón y le no, digo, no, ¿y no, qué es pasó? tremendo. Me dice, nos puso en fila a varios artistas en ese momento, me dice, sería en el 70 y pico, no sé qué Sí, 70, ¿no? ¿Qué año? sí. Y se acercó a mí, dice, me saludó, y ¿sabés lo que me dijo? Me dice, yo le tengo que pedir perdón, Osvaldo. Entonces, imagínate que alguien te esté jugando al truco con vos y te cuente que estuvo con Perón y que le pidió perdón. O sea, viste, yo por eso digo, me siento muy, muy contento de haber vivido un momento histórico, no Totalmente. solo del bandoneón, de ser admirador de Piazzolla y de todo lo que me pasó con la música de Astor, sino de haber tenido la oportunidad de haber vivido con este personaje que, bueno, dicen que trae suerte y yo estoy seguro que es así. Sí, Momentos que tienen que ver no solo con la música, ¿no? Sino qué sé yo, ¿viste? Con todo, con la vida, ¿viste? O sentir, yo, claro, yo claro. porque tocaba el primero B es el que repite la primer voz menos los solos, y después toqué el segundo. Y como era el primero B, tocaba al lado del piano. Entonces, bueno, en muchos videos que hay, me Estás con él, enfocan porque estoy claro, al lado del piano. Viste, el tipo y hacía esos ruidos y zapateaba en el piso como si estuviera manejando Zulki. claro, Eso era llevar adelante una orquesta, ¿no? Entonces claro, digo, claro, ese sentido de la música y de llevar adelante una orquesta, que me parece que no era solo una orquesta, sino era llevar un estilo adelante, ¿no? claro, 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 claro. Lo que vos Pero contás, bueno, qué lo sé que yo. vos contás, la anécdota esta de Pugliese con Perón, vamos a contarle a la gente joven para que entienda el Sí. contexto, Claro, que en los primeros dos gobiernos de Perón, en la década del 40 y la década del 50, Osvaldo, bueno, siempre pertenecía al Partido Comunista, y en claro. aquellas épocas Perón tenía cierto encono con la gente del partido, y muchas veces Pugliese terminaba preso, y Exacto. mi viejo me contaba que Sí. la gente lo iba a esperar a las comisarías, y cuando salía finalmente, la gente lo ovacionaba y era una especie de héroe nacional, digamos, ¿no? Por eso lo que Perón le dijo, discúlpeme, fue por eso, ¿no? Sí, sí. Sí, Por aparte eso. él me dijo que le dijo, yo le tengo que pedir perdón. O sea, imagínate Tremendo, que Perón le haya dicho que le pidió perdón. wow, Aparte en la década del 70, una década que marca compleja, el regreso de Perón y todo lo que pasó después y lo que podemos hoy hablar de la claro, falta de capacidad de poder pedir perdón y de aunar diferencias, ¿no? En cuanto al claro, pensamiento. Más claro, allá de lo claro. político, digo, al pensamiento, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Después, Walter, de eso, tu carrera, ¿cómo deviene? Bueno, después de eso, Osvaldo ya se estaba poniendo, bueno, cada vez más viejito. En un momento, igual, la orquesta empezó a trabajar menos Ah, en el 95. En el 95 trabaja menos. Igual seguía trabajando, ¿eh? mm, Y vos sabés que Lidia me decía siempre la mujer con la que en la pandemia una vez la llamé y tuvimos una charla muy larga, porque ella ujú. tenía como más de 20 años más joven era. Ah, bastante, Y fue la gran compañera de él. claro, Me decía que la gran preocupación de él era no generar trabajo a los músicos, ¿no? mira, Morirse o estar enfermo y no claro, poder generar trabajo. claro, Porque
porque otra de las cosas que generaba la orquesta era si vos te enfermabas, te pagaban toda la internación, o ver cosas como de repente que termine una cena en Río Cuarto y él se acerca al que manejaba los números de la orquesta y le decía, me voy a dormir, me dice, me voy a torrar, decía. Dice, ¿y cuánto le vas a dejar de propina al mozo? Y entonces yo me acuerdo de escuchar que le decía 50 está bien, eran $50, 50 pesos en ese momento, era guita, ¿eh? Y Claro, le decía sí, o sea que se preocupaba, fíjate, por la propina de los mozos, digo, no porque eso sea solamente el punto más relevante, pero digo que qué importante que es todo, ¿no? claro, claro, sí. Después, bueno, vos por lo que me contaste antes, más o menos en esa misma época entras a la EMPA a laburar. Claro, entro en el 93 y bueno, ahí te cuento, Pugliese, que yo entré en la escuela, me dijo Mirá, que bueno, se puso muy contento. Yo entro después a ser ayudante de Rodolfo Mederos, que había tocado con él. Él tenía un recuerdo muy bueno de Rodolfo, bueno, de Daniel Pinelli, de toda esa generación de músicos que había marcado una etapa de los 70 en su orquesta claro. y se pone muy contento. Bueno, y bueno, ya te digo, en el 95 se pone un poquito viejito, ya se labura menos, después fallece a mitad de los, 70, de los 95, del 95, y yo ahí empiezo, justo en ese año, por, no sé, por casualidad, me llama Pablo Ziegler, empiezo a ensayar con él, Ujú. empiezo a tocar, me llama también, empiezo a tocar con Adriana Varela, que en ese momento era como la figura que surgía del tango canción, que Sí, cantaba distinto, que tenía sí, algo que ver con el polaco. Bueno, y empiezo a tener esos trabajos y ya me empiezo a perfilar como, bueno, como más músico sesionista que de repente que soy, ¿no? claro, claro, claro. Vos me contabas en la previa, ¿cuántos países recorriste? ¿Tenés idea? Y no, no sé, pero bueno, sí, conozco un montón de países de Asia, Israel, bueno, a Europa debo haber ido 30 40 veces, Alemania también, bueno, qué sé yo, no sé, estuve en la India tocando, Mirá, en Vietnam, por decirte, Vietnam, qué sé yo, no me acuerdo de esto, de Taiwán, lugares así, en Israel, qué loco, ¿no? Pensar digo, lugares... mm, que esa vocación, digamos, que vos tuviste impulsada por tu padre de niño, te iba a llevar a sí. recorrer el mundo, digamos, ¿no? Sí, y yo creo que después de lo que pasó con Osvaldo, esa experiencia tan importante, bueno, poder haber tocado así como sesionista con Berlinger y con el Tampone, bueno, con esos músicos, con Colangelo, compartir grupo de ellos, no tocar, y después, bueno, tener esa gran casualidad que después admirar tanto a Astor y terminar tocando en el 2003 con el quinteto original en México, digamos con Sole, Ziegler, Suárez Paz y Malvicino, y de Wow, haber hecho una carrera, de haber ganado un Grammy Latino y hacer varias veces nominado al Grammy, yo tener un Grammy, digo, tengo un Grammy yo, ¿no? Porque ujú, lo grabamos en trío con Sinesi y con Ziegler, haber tenido una carrera de discos y de nominaciones y de giras con el pianista con el cual yo como adolescente fui al Teatro Gran Rex y me prestaron un saco para ir porque estaba en la secundaria y ver ese quinteto y sentir que tocaba el cielo con las manos, porque imagínate, ¿viste? Era para mí el ídolo total, ¿no? Y a ¿Lo llegaste, sola y ver a, bueno, lo llegaste a conocer a Astor? no, No. no, fui a varios conciertos de él, pero no lo conocí, nunca lo vi personalmente. Ah, Va, lo vi, digo, tocando, sí, 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 pero pero nunca nunca, charlaste con él. nunca pude charlar ni estrecharle la mano, a Mirá, lo mejor por vergüenza, qué sé yo, me hubiera quedado a la salida y a lo sí, mejor sí, lo hubiera visto, ¿no? Pero no llegué a eso. Así que, mirá. digo, y esa cosa que se dio de esa representación de, bueno, de querer tocar tanto esa música y en algún momento hacerlo, bueno, y de sentir en algún momento que bueno, que
por ahí a veces lo que yo te digo, esas casualidades o causalidades, esa cosa de que en algún momento yo cuando era chico no me sentía identificado tanto con el tango tradicional y después terminé tocando con Pugliese. También me pareció que esa representación de Piazzolla me pasó que después me abrí más a otros tipos de música, bueno, a Claro, poder improvisar dentro del bandoneón, que nadie lo hacía, excepto Salus, y bueno, claro. o las referencias que uno tenía de Astor, haciendo todas esas florituras que hacía alrededor de las melodías, ¿no? Ujú. Y eso me llevó por ahí a correrme un poco del tango tradicional, que es lo que yo siento que después del devenir de ciertos años, los chicos más jóvenes empezaron desde ahí, ¿no? Claro, Probando los covers. claro. Ahora, qué interesante lo que vos contabas antes de la visión que vos tenías del Astor tocando parado, con la energía que ¿Sí? tenía Astor tocando y con la impronta que él tenía, y después verte vos en ese lugar tocando con los muñecos que habían tocado con él, ¿no? Qué pesado, ¿no? Sí, no, bueno, Es como tengo jugar con una la anécdota 10, que es como traigo. jugar con la 10 de Maradona, ¿viste? O de Messi. Sí, no, es que eso fue muy fuerte, pero muy fuerte porque, te Claro, digo, el último ensayo que tuvimos en lo de Ziegler, volví a mi casa y en un momento me emocioné tanto que me llegué hasta las lágrimas y no sabía qué me pasaba. Y yo pensé que, digo, pero ¿qué me pasa? Claro, era un poco el hecho de tocar con estos mismos tipos que yo había admirado tanto, claro, estar ensayando con esa misma gente, ¿viste? Tener no sé, esa cosa que por ahí no me pasó en el momento histórico con Pugliese. Yo sabía que estaba viviendo un momento histórico, pero no claro, sé si tenía esa referencia tan grande porque yo no había vivido el boom de la claro, orquesta y de la claro, gente, claro. ¿entiendes? Me parece que era un poco eso, bueno, pero bueno. Y los músicos de Astor que tocaron con vos, además, me imagino que deben haber dado el aval para que vos te sentaras en ese lugar. Sí, fue muy lindo porque, bueno, yo a Pablo lo conocía, yo ya venía tocando, pero bueno, los otros músicos también me apoyaron, yo sentí que fue, que fue muy, muy importante para mí, pero digamos que me sentí cómodo, ¿entiendes? Ahora, claro, una cosa es ensayar y que te salga bien y otra cosa es cuando se abre el telón y vos estás en el lugar de Piazzolla. No, Te no, sentía, tremendo. te juro, creo que me sentía chiquitito, era una cosa, me sentía así, no sé, creo que el banquito era miniatura, ¿viste? El bandoneón era, no sé, una. Claro, 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 claro. Impresionante. Ahí se cortó de vuelta. Bien, Sí, ahí está. Sí, sí. bien. Ahora, estaría bueno hablar de otro momento que yo tuve la Sí, oportunidad de verte a vos tocar más de una vez sí. con Quique Sinesi. Ah, sí, es Ese, verdad, nos hemos encontrado en Nos algún hemos lugar. encontrado un par de veces. Sí, Digo, ese sí, es un plan totalmente diferente a todo lo que nombraste recién. Pugliese, Berlingeri, la sí. música de Astor. Es como otro plan totalmente distinto. ¿Cómo llegás a Quique, digamos, y a hacer un dúo encima? Bueno, con Quique llego porque yo lo conozco con el quinteto de Piazzolla, de Ziegler, Claro. y él era guitarrista de Pablo, en un momento donde ellos tenían un cuarteto sin bandoneón con Horacio López y Del mono. Yunta, Ah, y Yunta, y después estaba el mono, el después tuvo el mono, mono. claro. El mono Y después Hurtado, claro. Quique se va y queda, ¿cómo se llama? Armando de la Vega. Después Pablo forma un trío en Europa con el cual grabamos 4 discos, de los Ujú. cuales tuvieron 4 o 5. Estuvieron todos nominados al Grammy y uno ganó el Grammy, Ah, que por tener los nombres, viste, ser Pablo Sigle, Quique Sinés y Walter Castro, bueno, yo de tenés tu rebote Grammy. pegué, claro, Tenés tu pegué un Grammy. Grammy. Así que bueno, y a partir de ahí lo conocí a Quique y me pareció un músico totalmente distinto, Sí. un guitarrista distinto.
Es un improvisador, aparte tocó muchos años con Dino Saluzzi, Sí, otro referente para mí del bandoneón de total, la música. total. Así que bueno, a partir de ahí nos pusimos a hacer un dúo y también fue una experiencia totalmente eso, una experiencia que a veces la repetimos. Bueno, ahora los otros días estuvimos grabando con Ken Young para un Ah, músico, o para un saxofonista que vive en Nueva York, con Quintino Chinali, sí, 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 el el baterista. percusionista. Sí, Y bueno, estuvimos hablando y bueno, Quintino también tocó con Dino. Y de sí, repente, bueno, fue una experiencia tremenda porque, viste, Quique es Quique y de repente sostener un dúo que es nada más que somos dos y de repente a veces éramos tres porque también el mono a veces hemos tocado con el mono y bueno, pero bueno, en general somos el dúo y no tener bajo, él un poco sostiene y entre los dos, pero bueno, él tiene una guitarra de 7 cuerdas, creo que fue uno de los primeros sí, guitarristas en Argentina que empezó a tocar guitarra de 7 cuerdas, así que bueno, es otro plano, una música mucho más libre y de repente desde el bandoneón es una experiencia totalmente distinta desde la música que hacemos, ¿no? Que tiene que ver con el folclore, también con la música propia, con el tango, con claro, la música de claro. Buenos Aires. ¿Y cómo es el proceso de venir de leer arreglos en las orquestas, porque las Sí, orquestas leen arreglos y tocan arreglos, sí, a esta sí. cosa, digamos, donde hay un cifrado y una melo, y después vemos? Eso para mí, vos sabés que en un momento de mi vida y de mi carrera fue como algo, apareció el cifrado y te dicen que si hagas un solo, y era como si se te caía el Partenón encima, digamos, ¿viste? Y Claro, hoy en día lo siento al revés, lo siento mira, como qué bueno como qué bueno de repente por ahí estamos tocando con un trío también hoy en día con Longo, que es alumno tuyo y que te admira mucho con Emilio, siempre te nombra, mira, Emilio mira, Longo. qué Y bueno, bueno, hay muchos que te nombran bajistas, contrabajistas, bueno, alumnos que has tenido en la EMPA y en tu sí, carrera, pero sí, Emilio particularmente siempre te nombra y te admira. Bueno, con él tenemos un trío con Julián Caeiro. Y bueno, a veces Julián me llama para algún proyecto o algo y me dice, bueno, acá te dejé para que improvises, ¿viste? Y tal cifrado, ¿viste? Nada más. Y yo me siento contento hoy de eso, claro, ¿entendés lo que claro, te claro, claro, claro. ¿Sabés Bien, por qué me siento contento? No por el solo. Me siento que puedo ser yo, claro, claro, claro. Bien, ¿entiendes? sí, sí, Que, sí, que de repente si hay algo escrito, yo lo puedo tocar, pero no sé si el que escribió eso quiere lo que yo toco o quiere lo que escribió tal cual, o le gusta más lo que yo toco, o está en el medio. En cambio, cuando te dicen, toca algo, ahí está el cifrado, siento que puedo ser yo, ¿viste? qué Que puedo poner importante, mi ¿no? sonido. ¿Eh? Qué importante, digo, ¿no? Sí, eso creo que es uno de los logros que que yo me siento orgulloso de mí, de mi carrera como bandoneonista, ¿no? Después podrá haber otras cosas en las cuales uno se siente que sí, que estuvo bien, que estuvo más o menos, que estuvo muy bien o que estuvo mal, qué sé yo, Claro, ¿viste? claro, claro. Pero bueno, eso siempre, yo creo que fue un poco el hecho de tocar con otros músicos, bueno, como el mismo El Churrón que vos contás, que vos participaste de su grupo, si yo fui Claro, ayudante de él en Avellaneda y me invitó a veces a tal tocar, cual, tal cual. que tenían como otra visión, ¿viste? También no sé si de la música de un sentido de la obra cuando interpretás o del arreglo, no sé. Hoy en Ujú. día no puedo decir bien porque viste que está todo mezclado y no sé bien cuál Pe- sería el sentido. Pero me parece que lo importante es haber sido lo suficientemente ecléctico, en el caso tuyo, de haber Mm, tocado música de Buenos Aires hiper sí, tradicional, digamos, como era el sello de Pugliese o de tantos otros, Salgani y todo lo sí, que vos nombraste antes, y poder sí, tocar hoy con Ziegler o con Quique, que son los músicos, digamos, representativos del momento de hoy, contemporáneos, digamos, y no haber sí. hecho agua, y no haber hecho agua en el intento. Sí, sí, claro, eso es verdad. Lo que pasa que también eso me costó,
alejarme un poco del tango y a veces haberme perdido cosas que tienen que ver, no haberme perdido, haber dejado un lugar, ¿se entiende lo que Sí, quiero decir, no? sí, 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 pero Que a veces ganaste otro lugar, otro espacio. sí, sin duda. Yo he llegado a tocar, bueno, con Paquito de Rivera. Paquito de Rivera me llamó varias veces de invitado. Estuve tocando en Frutillar, en Chile, estuve tocando en Punta del Este varias veces con él. Bueno, me llamó, ¿no? Como bandoneonista invitado, me Claro, claro, refiero claro. a su grupo. Y esas cosas de repente te marcan, viste, sí, viste, vos estás soleando, qué sé yo a veces cuento la experiencia, estás soleando en un tema y la gente por ahí te aplaude y Paquito Rivera te hace así con la mano que toques otra vuelta. Imagínate, que Paquito Rivera me diga que toque otra vuelta, es Claro, como, no, viste, no, no no, sé, es tremendo. es hacerle, es dar la vuelta olímpica en la cancha de Boca, qué sé yo, no Claro, sé, más o viste, era. menos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esas cosas sí, en otras cosas, bueno, uno ha dejado por ahí un espacio en el tango tradicional o en la música donde por supuesto físicamente vas dejando ese espacio y lo van ganando otros y por ahí, qué sé yo, yo siento eso particularmente, no significa que sea así, a lo mejor el que te mira de afuera te dice, no, mirá, cada uno Claro, tiene su visión. claro, claro. Che, Walter, antes de terminar la charla, parece que no, pero ya pasó el tiempo casi. Estaría Sí, bueno comentar un poco rápidamente tu actual trabajo como gestor cultural. Muy interesante. sí, bueno, estoy orgulloso de seguir tocando y de estar en la EMPA con las prácticas grupales, también lo quiero nombrar, porque también ahí yo hago un poco el desarrollo de que los músicos improvisen dentro del tango, Uf, y tremendo. los chicos están como perro con dos colas, la verdad lo siento desde varios años que estoy haciendo esto, se sienten como, y empiezo a sentir que se largan los pianistas, los bajistas, los guitarristas, el órgano a improvisar, y bueno, Está me buenísimo. siento contento de esto, porque es lo que por ahí yo pude hacer con otros músicos, ¿no? Claro, claro. Dentro del género. Y después, bueno, en Tigre me llamó la secretaria de Cultura, Marilina Silva, para ser director del programa de orquestas, que hay 7 del programa de orquestas infantos juveniles, y bueno, soy un poco el coordinador de todo ese programa. Qué A la bueno. vez también a veces programa alguna cosa musical en alguno de los espacios que tiene Tigre, algún teatro, en algún auditorio. Y bueno, me siento contento porque es una nueva experiencia que tiene que ver con esto que vas diciendo vos, ¿no? Con gestar cosas y con coordinar, y tiene que ver con otra arista de la música, ¿no? Porque tiene que ver con la música, pero con Claro. otras aristas. Viste que a veces pasa que cuando uno tiene un grupo propio, o cuando vos me hablas de Quique, o de un dúo, de lo que sea, tenés que en algún momento cazar el micrófono y tenés que hablar, y es casi más difícil que tocar. Claro, claro, Bueno, claro. y es otra labor. En esto pasa lo mismo, porque tenés que Claro, empezar a aprender los tiempos y las cosas que funcionan la gestión pública, y en gestionar y en tratar con mucha gente, y con gente que está por debajo tuyo y con gente que está por arriba tuyo, digamos, claro, en lo que es la función, ¿no? claro. Y congeniar ideas en conjunto. Sí, pero bueno, siempre fue mi idea, yo a partir de viajar y de todo eso siempre dije que conocí países como Alemania, que viajé mucho gracias a que la manager del trío con Pablo eran desde allá. Dije que el cambio me parece que es cultural, ¿no? A veces no tanto económico. Y Totalmente. Sí, sí. creo que siendo, bueno, tocando y siendo profesor en la EMPA y también gestionando en este caso como lo que me toca, de una u otra forma uno está contribuyendo a la cultura, ¿no? A crear que haya ámbitos de cultura. Y está construyendo, además. Construyendo, claro, ¿viste? Y eso en un punto más allá del trabajo que todos necesitamos, me hace sentir contento porque, ¿viste? Por ahí viene la secretaria de Cultura y me dice, bueno, arma un ciclo
de música en tal lado, y yo lo puedo armar y puedo llamar a músicos que toquen música instrumental, ¿viste? Más allá que tengan canto, también digo voz. Claro, claro, Pero claro, claro. entonces yo digo, esto es casi Argentina Año Verde, ¿viste? Entonces me siento contento. Y no, que Está no nos pasa, buenísimo. ¿viste? A todos, Sí, sí, creo. sí, sí, sí. Está Yo no buenísimo. estoy en contra de músicas que son extremadamente populares, pero creo que todo es válido. Son de más fácil llegada a la gente también, ¿no? Entonces, por eso el hecho de meter cosas un poco más comprometidas tiene su cuestión, ¿no? Claro, y de repente uno, por eso digo, ha logrado cosas que las cuales me siento orgullosa, pero siempre seguimos perteneciendo a un lugar que tiene que ver con una cierta resistencia, ¿viste? Tal cual. De pertenecer a una clase de músico o a una música que es popular pero no masiva. Exacto. Y Lamentablemente, ¿no? tenemos que, bueno, claro, vos lo sabés como yo, exactamente igual, lo has Exacto. vivido en todas tus facetas. Sí, Entonces, yo creo que el hecho de ser docente y también de pertenecer a esta, ahora en este caso, a lo que hago en Tigre, uno se encuentra con la disyuntiva de decir cuántos músicos más hay hoy cuando yo empecé. Muchísimos más. Entonces me siento recontra contento porque hay muchos más músicos, que somos una especie particular. Pero a sí, la vez me siento triste porque no hay trabajo para todos claro, 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 claro. Sí, es o difícil. salida laboral. Claro, claro. Che, Walter, se nos acabó el tiempo Eh, y fue una charla hiper rica, súper rica, con un montón de Bueno, anécdotas y con una historia con muñecos muy pesados, digamos, ¿no? Se habló de sí, gente muy fuerte, digamos, ¿no? De la historia de la música argentina del siglo XX, ¿no? Si tuviste la oportunidad de ocupar un eh, lugar, te diría, impresionante, ¿no? sí, ha sido un poco lo que te digo siempre, un poco el esfuerzo de uno y también la casualidad, ¿no? El hecho de estar en un lugar eh, en el momento justo, por ahí, o Exactamente, sí, sí, en el momento histórico, digamos, ¿no? Poder exactamente. convivir ese momento. Pero bueno, igualmente me parece, te agradezco que pueda yo decir esto, que de repente quede de alguna u otra forma documentado para que alguno lo escuche y Está saque buenísimo. algún provecho. Está buenísimo. Así que bueno, te súper agradezco que hayas participado en el ciclo. Te mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo en algún momento. Dale, igualmente, bueno, sabes que yo te aprecio mucho y te admiro también todo Dale. tu trabajo como músico, bueno, como profesor, como todo, así que desde ya doblemente agradecido y muy contento de haber participado. Buenísimo. Bueno, esto fue el capítulo número 16 del ciclo Referentes y en este caso pasó bandoneonista, docente, importantísimo, Walter Castro. Walter, te mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Nos estamos viendo. Hasta Vale. luego. Chao, chao.